Buenas tardes, alumnos. Vamos a continuar con el desarrollo de los temas, en este caso relacionados a las enfermedades sistémicas del tejido conectivo. Como ustedes se estarán dando cuenta que en los aspectos relacionados a la etiología, etiopatogenia, los mecanismos y todo eso, y los factores que van a condicionar el desarrollo de una enfermedad, es algo semejante con ciertas variaciones. Cada patología tiene, digamos, en el caso de la etiología, bueno, en general la etiología es desconocida. No se conoce la causa de estas enfermedades reumáticas, solo se llega a conocer los mecanismos a través del cual se produce todo este desorden inmunológico y que va a conducir al daño de un determinado tejido o de varios tejidos. Entonces, en este momento, vamos como son dos exposiciones y el tiempo es corto, entonces vamos a acelerar todo lo que se pueda para poder terminar los dos temas. Y vamos a empezar con la polimiositis. La polimiositis es una enfermedad es una enfermedad caracterizada por un proceso inflamatorio, crónico, sistémico. ¿Por qué se habla de sistémico? Porque no solamente está el órgano blanco, es en este caso el músculo, sino también, así como vimos de las otras enfermedades, también puede comprometer, como podríamos decir, compromiso extramuscular, ¿no? Digamos, fuera del aparato musculoesquelético. Entonces, en este tipo de enfermedad, en el caso de la polimiositis, no solamente es compromiso muscular, sino también veremos que hay otros compromisos de otros órganos del sistema. Por eso que es una enfermedad sistémica, autoinmune, y que el punto blanco son el tejido musculoesquelético, ¿no? Bueno, en realidad, en cuanto, por ejemplo, a la clasificación de la enfermedad, ha variado mucho en el tiempo, aunque en el momento no hay un consenso claro para definir, aunque en estos últimos tiempos se está hablando de, digamos, dentro de la clasificación, lo que se corresponde el tipo 1, ¿no? De las enfermedades inflamatorias idiopáticas. Se habla de la dermatomiositis, la polimiositis, la miopatía por necrotizante inmunomodulada, y se habla de la miositis por cuerpo de inclusión. Es una clasificación. Bueno, lo que normalmente, digamos, se desarrolló en el tiempo era lo que se consideraba una clasificación que había cierto consenso, en el cual estaba, ¿no?, la polimiositis del adulto, la dermatomiositis, dermatomiositis de la infancia, dermatomiositis asociada a neoplasias y asociadas a enfermedades de tejido conectivo, ¿no?, como artritis, lupus, esclerodermia, etc. Entonces, en relación a la polimiositis, cada cierto tiempo se va haciendo innovaciones porque estos criterios, básicamente los criterios es para clasificar enfermedades. Entonces, estos criterios tal vez no incluyen muchos cuadros que quedan excluidos de la clasificación y que pudiera corresponder a un cuadro de una miopatía inflamatoria. Entonces, eso es lo que sucede básicamente en relación a la polimiositis. En cuanto a la prevalencia, es variable, ¿no? Se habla incluso de 28 pacientes por 100.000 por año, porque esa es la definición de
prevalencia. De la incidencia es de 1.9 por 100.000 por año, ¿no? Y hay otras miopatías idiopáticas en el cual están incluidas la miositis de célula gigante, miositis eosinofílica, miositis focal localizada, miositis granulomatosa, miositis macrofágica, miositis relacionada a otras enfermedades del tejido conectivo. Entonces, como dijimos dentro del aspecto de la etiología de la enfermedad, la prevalencia es de 0.5 la incidencia es de 0.5 a 1.9 por 100.000 por año. Como dijimos, ya en el caso de la prevalencia es 28 por 100.000 por año. Ahora, es importante también considerar acá, como hemos visto en las otras enfermedades, ¿no? El grupo etario al cual compromete, o sea, qué grupo se presenta con mayor incidencia, ¿no? Por ejemplo, en la dermatomiositis es bimodal. Hay un grupo que, digamos, empieza entre los 5 y los 15 años, ¿no? Y hay otro grupo de 40 a 55 años. Es en el caso de la polimiositis. En el caso de la polimiositis es entre 35 a 50 años, digamos, es el grupo etario donde más compromete, ¿no? Ahora, la relación varón-mujer no es algo parecido como la artritis reumatoidea, 2 a 3 mujeres por un varón, ¿no? Pero la diferencia es con la miositis por cuerpos de inclusión. En la miositis por cuerpos de inclusión es a la inversa, 3 varones por una mujer, ¿no? Otro detalle importante también es que en esta enfermedad, igual que vamos a ver en la esclerodermia, es un factor, ¿no?, de presentación más temprana de la enfermedad. Y no solamente, digamos, de presentación más temprana de la enfermedad, sino también de un compromiso más severo, ¿no?, sobre todo a nivel de pulmones u otros órganos, ¿no? Entonces, en relación a la raza negra, ese es el aspecto importante. Continuando con esto de la etiopatogenia, en realidad, digamos, la etiología es desconocida, está relacionada a virus, el medio ambiente, el paciente que está predispuesto genéticamente y que se produce una interrelación entre el medio ambiente y el paciente genéticamente predispuesto para romper esta tolerancia inmunológica y desarrollar la enfermedad, ¿no? El otro aspecto es también, se habla también de que en los últimos años esta incidencia, de acuerdo a los estudios que se han hecho en diferentes lugares, se ha incrementado. Como dijimos, el inicio, en el caso solamente de la dermatomiositis, tiene un comportamiento bimodal, ¿no? Y puede estar asociado a otras enfermedades del tejido conectivo como esclerodermia, artritis reumatoidea, lupus, enfermedad del tejido conectivo, ¿no? Ahora, otro aspecto también es más frecuente, lógicamente, digamos, esto en gente caucásica, y estas miopatías, sobre todo la relacionada a la dermatomiositis, está asociada con un alto riesgo de presentación de cáncer, ¿no? De neoplasias, sobre todo en mayores, cuando se presenta en mayores de 50 años. En cuanto a los factores genéticos dentro de la etiología, ¿no? Se habla muchos factores, incluso se habla, digamos, el DRB1, 08, 01, el DRB1, 03, 01, ¿no? Que también tiene una susceptibilidad en este tipo de pacientes, una susceptibilidad para desarrollar la enfermedad inflamatoria idiopática.
Luego también se ha visto, ¿no? El HLA-DR3, sobre todo en niños, en niños blancos, el HLA-DR8 en adultos blancos, el HLA-B7-DRW6 afroamericanos, el HLA-DRW52 asociado a enfermedad de tejido conectivo, ¿no? Entonces, siempre cuando se hacen los estudios, digamos, con respecto a la etiología, también hacen los estudios con gemelos monocigóticos, entonces, y también, digamos, con las familias de primer, digamos, sobre todo de los descendientes de primer orden, entonces, este tipo de pacientes, y también se evidencia este riesgo en ese tipo de personas, ¿no? Ahora, en cuanto a los factores ambientales, lo que se ha visto es que hay una variación estacional, donde se presenta con, vemos una alta incidencia de esta enfermedad, sobre todo en los meses de invierno y primavera, sobre todo en la infancia. Dentro de los factores infecciosos vamos a tener el Staphylococcus aureus, el Clostridium difficile, la Borrelia burgdorferi, los virus, Coxsackie, influenza, hepatitis B, hepatitis C también, el virus de inmunodeficiencia humana, HTLV1, la toxoplasmosis, la tripazonomiasis, la triquinosis, el Mycosporum, Mycosporidium, y también se ha visto relacionada también la aparición de esta enfermedad posteriormente con virus de la influenza. Como hemos visto, estas enfermedades reumáticas se asocian a otro grupo de enfermedades, digamos, órganos específicos, ¿no? Y en este caso, en el caso de la polimiositis, dermatomiositis, hay una asociación, sobre todo con tiroiditis de Hashimoto, con miastenia gravis, con diabetes mellitus tipo 1, cirrosis biliar primaria, lupus eritematoso sistémico, artritis y esclerodermia. En cuanto a la fisiopatología, ¿no? El papel importante es la invasión endomicial de las células TSD8 positivos en la polimiositis. Y hay una vasculopatía con base inmunohumoral en la dermatomiositis. Lo que se ha visto también que hay una distribución de los receptores de células T en las lesiones patológicas que son consistentes con la idea de que el rol de la inmunidad celular es diferente en las dos enfermedades. En cuanto a la biopsia muscular de pacientes con dermatomiositis, suele presentar una mayor proporción de linfocitos CD4 positivos y linfocitos B de localización perivascular. La presencia de complejos de ataque a la membrana C5, C9 dentro del endotelio vascular debido a la activación del complemento, ¿no? Y sugiere la destrucción microvascular mediada por anticuerpos. Lo que se ha visto también en estos pacientes es que antes que se desarrollen las manifestaciones de la enfermedad, hay una vasculopatía que precede al desarrollo de esta enfermedad y está relacionada por ejemplo, en la mayor parte de los pacientes, el fenómeno de Raynaud se presenta muchos años antes del desarrollo de esta enfermedad. O sea, estas enfermedades no se van asociando, digamos, ya a trastornos previos a las manifestaciones de la enfermedad. La biopsia muscular de paciente con dermatomiositis, hemos visto, hay clasificación. Esta era la clasificación antigua
que todavía rige, que es de Wuhan y Peter, ¿no? En el cual el grupo 1 de las miopatías inflamatorias idiopáticas está conformada por la polimiositis idiopática primaria, la dermatomiositis idiopática primaria, el grupo 2, el grupo 3, dermatomiositis o polimiositis asociada a neoplasia, el grupo 4, dermatomiositis o polimiositis infantil asociada a vasculitis y la polimiositis o dermatomiositis asociada con enfermedad de colágeno como síndrome de sobreposición. En cuanto al cuadro clínico, se caracteriza por la instalación del cuadro en semanas o meses. En otras palabras, el desarrollo de la enfermedad es insidioso, caracterizada por debilidad muscular simétrica proximal. Y sobre todo también hay compromiso de músculos de flexores del cuello y la múscula cintura escapular imperial. Como en muchas de las enfermedades reumáticas, está asociada con síntomas generales, que puede ser fatiga, rigidez matutina, anorexia. Y esto es variable y en forma insidiosa. En cuanto a la presentación clínica de las miopatías inflamatorias, la debilidad proximal con dolor se presenta en el 55% de los pacientes. La debilidad y dolor proximal agudo o subagudo en el 30% de pacientes. La debilidad proximal y distal insidiosa en el 10% de casos. Y la mialgia proximal aislada en el 5% de los casos, y el eritema de dermatomiositis aislada sin debilidad en el menos de 1% de casos. El cuadro clínico en niños y en jóvenes, la evolución es más rápida, así también se puede afectar los músculos vulvares, faciales y orales. Puede haber problemas de disfagia y disfonía. Entre otros síntomas, vamos a encontrar en estos pacientes mialgia, artralgia, puede haber en una pequeña proporción de casos sinovitis, o sea, un cuadro de artritis, pero artritis leve, más se asocia con artralgia, el fenómeno de Raynaud y edema periorbitario. En cuanto a polimiositis, la debilidad muscular está presente en 90-100%, es proximal, cintura escapular y pelviana. Los flexores del cuello también están comprometidos. La hipofaringe, que se evidencia con voz nasal y disfagia, es insidioso, progresivo, y la mialgia. En cuanto a la manifestación de cutánea, están presentes 75-100%, está caracterizada por el eritema heliótropo, pápulas de Gottro, fenómeno de Raynaud 25% y vasculitis cutánea. Compromiso articular básicamente es artralgia y en menor proporción y leve las artritis. Compromiso pulmonar se presenta en 10 al 30% y está caracterizada, como hemos visto en las otras enfermedades reumáticas, neumonitis intersticial. Y el otro cuadro es que también puede haber fibrosis pulmonar. En el compromiso, y está asociada sobre todo a anticuerpos anti-JO1. Hay compromiso también cardíaco, puede producirse una miocardiopatía, puede haber alteraciones en la conducción, puede producir arritmia cardíaca y esto puede condicionar insuficiencia cardíaca congestiva, que es infrecuente. Compromiso esofágico en un 30% dada por disfagia y las neoplasias en 5 a 60%, sobre todo en mayores de 50 años, asociados a dermatomiositis. Entonces, la relación de asociación de cáncer con dermatomiositis es 3 a 6 veces mayor. Y en el caso de la
la polimiositis es 2 veces mayor que en la población general. En cuanto al cuadro clínico, es característico, como dijimos, el eritema heliotrópico, el eritema macular, el signo de Chal, que lo vamos a ver en alguna de las figuras, y signo de la B en escote. Esta es la pápula de Gottron, se presenta en el 70% de los pacientes, es un eritema maculopapular situado sobre las prominencias óseas, como en los nudillos, codos y rodillas, y en áreas periunguiales. Las manos presentan piel gruesa y agrietada. Como estamos viendo acá, estas son estas lesiones eritematosas en los nudillos de los dedos y la piel está engrosada, agrietada. Esa es la característica de estas lesiones de pápulas de Gottron. En cuanto al eritema en heliotrópico, esta es una lesión eritematosa mucho más amplia, violácea o rosada, que se ubica sobre todo a nivel de los párpados, ¿no? Los párpados se extienden a la fosa, digamos, hacia la región nasal y se puede extender también hacia la región hemalaria. Y esto puede seguir extendiéndose y también, digamos, a nivel de las zonas expuestas, a las zonas expuestas al sol, como la región pectoral, ¿no? Donde pues haya esa exposición solar. Esto es el eritema heliotrópico, violáceo o rosado. Aquí tenemos, digamos, la pápula de Gottron. Y seguimos aquí con, en las zonas, sobre todo de superficie ósea, en el caso del signo de Gottron o pápula de Gottron. Lo mismo aquí, estas lesiones eritematosas violáceas a nivel de los párpados, a nivel de la región malar, de la zona nasal, ¿no? Entonces, este es característico, lesión de la dermatomiositis. Y aquí, esto es en zonas de exposición al sol, se presentan también estas lesiones eritematosas violáceas, ¿no? Y lo mismo a nivel, digamos, de la zona cervical, a nivel de la región alta dorsal, que puede haber sido expuesta al sol. Ahora, otra de las cosas que se presenta a nivel de la piel, sobre todo en la dermatomiositis, no en la polimiositis, es la calcinosis. Y esta calcinosis está ubicada sobre todo en las zonas cercas al codo, ¿no? Bueno, esto de aquí está asociado a calcinosis con lesiones, ¿no? Eritematosas violáceas, a lo que se llama eritema heliotrópico, ¿no? Lo mismo aquí en las rodillas, como dijimos, en zonas de prominencias óseas se puede evidenciar esta eritema en el heliotrópico. En cuanto al compromiso cardíaco, vamos a encontrar anormalidades, arritmias cardíacas, miocardiopatía, insuficiencia cardíaca, como ya habíamos descrito antes. Y en cuanto a las manifestaciones pulmonares, neumonitis intersticial, fibrosis intersticial, neumonía por aspiración. Y en el caso también, digamos, a nivel musculoesquelético, puede presentarse también contracturas de los tendones, de los tendones flexores. Este es un compromiso de una neumonitis bibasal. Clásicamente, el compromiso pulmonar en los pacientes con polimiositis es bibasal. Entonces, el paciente exclusivamente con dermatomiositis, en el tiempo puede tener compromiso muscular, o sea, la clásica de la disminución, digamos, de la fuerza muscular proximal de la cintura escapular y la cintura pelviana. Pero en el caso de la polimiositis,
la polimiositis no va asociada con dermatomiositis. O sea, la polimiositis no se evidencia, no se ve las lesiones que hemos visto que es de la dermatomiositis. En el caso de la polimiositis es una enfermedad sistémica y que afecta, como ya hemos visto, la cintura escapular y pelviana. Puede haber dificultad para deglutir. ¿Por qué? Porque se comprometen los músculos, ¿no? A nivel faríngeo, a nivel cervical. Hay dolor muscular, hay debilidad muscular, que ya hemos referido, dificultad para respirar cuando se comprometen los músculos respiratorios, y los pacientes también pueden experimentar rigidez matinal, como un paciente con artritis, y dolor articular, fatiga, anorexia, adelgazamiento y fiebre. El diagnóstico para enfermedad inflamatoria idiopática está relacionada sobre todo al dosaje de la creatinfosfoquinasa, electromiografía, la resonancia magnética, sobre todo lo que ayuda a ver el daño de los músculos, ¿no? La biopsia muscular y enzimas séricas, aparte de creatinina, de la creatinfosfoquinasa, la aldolasa, la deshidrogenasa láctica, la TGO, la TGP. Esta es una pequeña diferencia entre lo que es dermatomiositis, lo que es polimiositis y lo que es miositis por cuerpos de inclusión. Por ejemplo, la población afectada en dermatomiositis, niños y adultos. La polimiositis es específicamente en adultos. Y la miositis por cuerpo de inclusión es en mayores de 50 años. En cuanto a distribución de la debilidad muscular, la dermatomiositis es proximal, la polimiositis proximal, y en el caso de los miositis por cuerpo de inclusión es proximal y distal. La característica, por ejemplo, de un paciente con miositis por cuerpo de inclusión es que no es la clásica que describimos en la polidermatomiositis, ¿no? El compromiso muscular es asimétrico. Compromete sobre todo los flexores de los dedos, de tal manera que cuando el paciente quiere hacer prensión y agarrar algo, no tiene fuerza en las manos. Y la otra característica de la miositis por cuerpo de inclusión es que sobre todo compromete los músculos cuádriceps. Entonces, y puede comprometer de un lado, entonces puede haber caída, ¿no? Entonces, esa es una diferencia clínica entre lo que es dermatomiositis, polimiositis y miositis por cuerpos de inclusión. En cuanto a las lesiones cutáneas típicas, en el caso de dermatomiositis vamos a encontrar la pápula de Gottron y el eritema en heliótropo, ¿no? En 15% de los pacientes. Ahora, en el caso, en lesiones cutáneas típicas, la pápula de Gottron y el eritema en el heliótropo. A nivel de la polimiositis no va a haber manifestaciones dérmicas, lo mismo también en la miositis por cuerpos de inclusión. La asociación con cáncer está presente en 15% en los pacientes con dermatomiositis, en el 5% polimiositis, y en miositis por cuerpos de inclusión no hay asociación con cáncer. Pero en el otro grupo de miopatías inflamatorias que se denomina miopatía inflamatoria necrotizante inmunomodulada, sí hay en el 1% de ese grupo de pacientes el riesgo de desarrollar cáncer. En cuanto a la respuesta de los esteroides, en la dermatomiositis y en la polimiositis buena, y en miositis por cuerpos de inclusión, es pobre. En cuanto a la historia familiar,
no hay historia familiar. En cambio, digamos, en la miositis por cuerpos de inclusión hay una historia familiar relacionada al cuadro. Y los hallazgos biológicos están relacionados a depósitos vasculares en la dermatomiositis, depósitos vasculares con infiltración periinicial del linfocito CD4 y el linfocito B y complemento. En la polimiositis es depósitos endomiciales del linfocito CD4, CD8, sobreexpresado en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Y en el caso de la miopatía por cuerpos de inclusión, hay vacuolas y cuerpos de inclusión en la célula afectada. Estos son, en realidad, digamos, de acuerdo a lo que ha ido desarrollándose el estudio de los anticuerpos asociados a miositis, a miopatías idiopáticas inflamatorias, se ha descubierto, digamos, muchos anticuerpos que están relacionados a cierto tipo de compromiso en estas enfermedades denominadas miopatía inflamatoria idiopática. Por ejemplo, los anti-JO1, que se presentan en el 75%, sobre todo están asociadas con lesiones que se denominan manos de mecánico, ¿no? Ahora, el anti-PL7 está asociado a neumopatía intersticial en 50 a 100% de los casos. El anti-PL12 con fenómeno de Raynaud en 50 a 93% de los casos. El anti-EJ en fiebre en el 87% de casos. El anti-OJ con HLA-DR3 de Q1, 3, 5, 20 a 25%. Y es una moderada respuesta frecuente en el inicio sobre todo a nivel, como dijimos, esta enfermedad está asociada con mayor presentación en época de invierno y de primavera. Bueno, y así hay otros antígenos, como por ejemplo el anti-MAS con polimiositis en rhabdomiolisis alcohólica, el antifer en 1% de estos pacientes, el anti-QJ, polimiositis, neuropatía intersticial, fenómeno de Raynaud y así. Bueno, estos son, digamos, los relacionados a anticuerpos antisintetasa, como es el anti-JO1, ¿no? Y otros grupos de anticuerpos antisintetasa que están relacionados a cierto tipo de compromiso, sobre todo a neumopatía intersticial, artritis, manos de mecánico, fiebre. Por ejemplo, los anti-PRS está relacionado con debilidad muscular severa, disfagia y mialgia. Y el anti-M12 está relacionado con dermatomiositis clásica, con eritema en B, eritema de pápulas de Gottron, etc. Y esto, una diferencia entre lo que es dermatomiositis y polimiositis. En cuanto dimos a la población afectada, niños y adultos, como ya lo sabemos, es una presentación bimodal, y estos adultos, sobre todo mujeres mayores que varones, ¿no? En el caso en cuanto a una relación de sexo varón-mujer, también hay una mayor frecuencia de mujeres que varones. La forma de instauración es aguda o aguda, y en la polimiositis es subaguda. En la lesión cutánea está presente en el mayor del 90% de dermatomiositis y no está presente en la polimiositis. La neoplasia es asociada 15 a 20% de adultos, y en el caso de la polimiositis en el 5%. Y enzimas musculares
están aumentadas en ambas, y la electromiografía, un patrón miopático en ambas, y la asociación con otras enfermedades de tejido conectivo, como esclerodermia y enfermedades de tejido conectivo, está presente lo mismo en la polimiositis. Entonces, estos aspectos son importantes también para considerar, ¿no? Y que nos puede orientar sobre el desarrollo de estas enfermedades. La polimiositis, sobre todo enzimas séricas, como ya dijimos, la creatina fosfoquinasa, sensible en el 90%, y la electromiografía, patrón miopático, la biopsia muscular, infiltrado inflamatorio, necrosis, regeneración muscular, vasculitis, y los anticuerpos antinucleares están presentes el 70%, y los anticuerpos específicos, el anti-Jo y el anti-PM1, son los más característicos de este cuadro. Y bueno, también puede haber otro factor reumatoideo presente en 16 al 54%. Decíamos también de que en caso de artritis reumatoidea, por ejemplo, para diferenciar, para decir si un paciente tiene artritis reumatoidea o tal vez sea digamos, una manifestación inmunológica inicial de algún desorden de las células, ¿no?, de defensa. Decimos de que en la artritis reumatoidea, para considerar que es un paciente con artritis, tenía que hacer los títulos mayores de 80 igual o mayor de 80. Y cuando los títulos son bajos, esto puede significar, como ya habíamos dicho, puede ser una manifestación inicial de la artritis, y que, digamos, en el tiempo puede incrementarse, o puede ser parte de la población normal. En 5% de personas normales pueden presentar factor reumatoideo a títulos bajos, o como estamos viendo acá, se presenta, digamos, el factor reumatoideo en la polimiositis en el 15 a 54%. En cuanto a los criterios diagnósticos, ya hemos dicho todos estos aspectos importantes, desde la debilidad muscular, enzimas musculares, el patrón miopático, la electromiografía, la biopsia muscular, y en el caso de la dermatomiositis, el RASH clásico. La clasificación ya lo habíamos visto, ¿no? Y luego el diagnóstico de polimiositis definitivo. De todos estos puntos que estamos viendo, definitivo, todos los puntos del 1 al 4. Probable, 3 puntos del 1 al 4. Y posible, 2 puntos del 1 al 4. Diagnóstico de dermatomiositis definitivo, puntos de 5 más 3, puntos del 1 al 4. Probable, 5 más 2, puntos del 1 al 4, y posible, puntos 5 más 1, puntos del 1 al 4. Y esto está relacionado a otro aspecto importante de la dermatomiositis definitiva, probable. Hay otro cuadro que se llama la dermatomiositis amiopática. ¿A qué se refiere esta denominación de dermatomiositis amiopática? Es dermatomiositis sin compromiso muscular. Eso se puede presentar, y hay solamente compromiso muscular, hay solamente compromiso de piel, pero no hay compromiso muscular, ¿no? Eso se define como dermatomiositis amiopática, ¿no? Bueno, esto hay que hacer también diagnósticos relacionados a otras posibilidades diagnósticas, como miositis no específica y polimiositis definitiva o probable, y esto nos va a conducir a realizar todos estos estudios para definir realmente ante qué cuadro nos encontramos.
Entonces, en los pacientes con polimiositis, dermatomiositis, hay la creatinfosfoquinasa elevada, la aldolasa elevada, el aspartato aminotransferasa elevada, la alanino aminotransferasa elevada y el lactato deshidrogenasa elevada. Diagnóstico definitivo es biopsia muscular. Y el diagnóstico, desde acá hay que siempre hacer también los diagnósticos diferenciales, ¿no? Otro aspecto que digamos en el caso de la biopsia, más común que la inflamación, es la degeneración. La necrosis de miofibrillas, la regeneración de miofibrillas en el 90% de los casos y fagocitosis de las células. Otro de los cuadros importantes de los pacientes desde el punto de vista a nivel de piel es lo que se denomina el fenómeno de Raynaud. Esta enfermedad puede presentarse muchos años antes de las manifestaciones no clásicas de la polidermatomiositis. Hay pacientes que solamente debutan en su vida con fenómenos de Raynaud. A esos pacientes, ¿cómo se les hace el seguimiento? Se les estudia, se les pide todos los estudios para descartar alguna enfermedad sistémica, no se le encuentra, entonces cada cierto tiempo se les tiene que hacer seguimiento porque se ha demostrado de que el fenómeno de Raynaud muchas veces hasta 5 años antes de manifestarse en cualquier otra enfermedad sistémica reumática se presenta. Y esto, entonces el fenómeno de Raynaud, para decir que realmente es primario, tiene que haber pasado más de 5 años y que nunca se desarrolló ninguna enfermedad. Y en concreto, el fenómeno Raynaud está asociado a lupus, a esclerodermia, a polimiositis, artritis reumatoidea y a hipotiroidismo, en este caso tiroiditis de Hashimoto, y estos detalles que nosotros tenemos que considerar cuando tenemos un paciente con dermatomiositis o polimiositis. Entonces, esto ya hemos visto. En cuanto, digamos, a los estudios complementarios, ¿no? Aparte de lo que ya hemos referido, es importante la resonancia magnética y el ultrasonido. Es sensible y evalúa la actividad de la enfermedad y se observa intensidad focal incrementada, cambios edematosos en las fases agudas en T2. Y el otro aspecto que es importante también considerar es la diferencia, por ejemplo, entre el compromiso de células en la polimiositis y en la dermatomiositis. En la dermatomiositis hay infiltrados de linfocitos B y TSD4 positivos de predominio perivascular. Y en la polimiositis, infiltrados de linfocitos CD8 positivos a nivel endomicial. En cuanto al diagnóstico diferencial de las miopatías inflamatorias, se debe sobre todo hacer el diagnóstico diferencial con enfermedades neuromusculares, ¿no? Las distrofias musculares, por ejemplo, enfermedades endocrinológicas, hipotiroidismo, hipertiroidismo, que pueden presentarse con trastorno de potencia muscular, trastornos de electrolitos, hipocalemia, hipomagnesemia e hipocalcemia, miopatías metabólicas, miopatías tóxicas, alcohol, cocaína, corticoides, colchicina o por parásitos como la triquina y la toxoplasma. Y causas misceláneas como polimialgia reumática, vasculitis, síndrome paraneoplástico. Entonces, dentro de esos diagnósticos diferenciales tenemos que ver enfermedades neurológicas, distrofia muscular, infecciones, uso de drogas, trastornos metabólicos, endocrinopatía, etc. Y debido al alcohol, debido a miopatías relacionadas a medicamentos, el alcohol, la miodarona, la cloroquina, la clorpromazina y otros neurolépticos
ciclofibrato, lovastatina, vincristina, pueden dar cuadros semejantes de miopatía. Y siguiendo, digamos, medicamentos también puede dar cuadros semejantes a miopatías inflamatorias, la procainamida, la hidralazina, la fenitoína, el edopa, ciclosporina y sidopudina. En cuanto al tratamiento, como siempre, acá tenemos que diferenciar el tratamiento no farmacológico y el tratamiento farmacológico. Siempre dentro del tratamiento no farmacológico es importante la educación del paciente. El paciente tiene que entender su enfermedad, porque de lo contrario, no lo va a considerar como debe ser y la enfermedad va a avanzar. Justamente en esta mañana tenía una paciente que había sido diagnosticada de artritis y bueno, a pesar de las explicaciones, no lo consideró importante, dejó el tratamiento, alguien le sugirió por ahí que tomara esto, que tomara aquello, y la enfermedad se le activó, y entonces hay que volver a repetir al paciente una y otra vez, porque es necesario que el paciente tome conciencia para que de tal manera nunca abandone el tratamiento y la única perjudicada es el paciente. Por ejemplo, así había un paciente en Lima que había sido diagnosticada de lupus y que se le inició tratamiento, no tenía compromiso renal, y la paciente fue evolucionando favorablemente y su mamá le dice, mira, ¿sabes qué? Vamos, te voy a llevar al chamán, ¿no? Entonces lo llevó al chamán y el chamán le dijo, no, mira, tiene que dejar de tomar esto, todo, déjelo, yo le voy a dar hierbitas, Entonces, la paciente dejó el tratamiento, pasaron meses, la paciente por emergencia vuelve al hospital y el paciente ya estaba con compromiso renal, del cual no salió y falleció. Así son las enfermedades reumáticas. Entonces es importante en estos pacientes, como en las otras enfermedades, volviendo a considerar las otras enfermedades reumáticas, es importante parte del tratamiento, la educación. En segundo lugar, es la fisioterapia, ¿no? Entonces la fisioterapia es importante para evitar sobre todo contracturas y lesiones agregadas. En cuanto a tratamiento, es importante, cuando se indica reposo, no se indica un reposo absoluto, es un reposo relativo, ¿no? Con pequeñas actividades, fisioterapia en etapa crónica, y parte del tratamiento es la medida general. Luego viene el tratamiento farmacológico, corticoides, ¿no? En los casos en que se presenta de una manera con compromiso severo, digamos, de la cintura escapular pelviana, de flexores del cuello, etcétera. Entonces, pues, vamos a empezar con corticoides, un miligramo por kilo de peso al día. Eso, digamos, se tiene que mantener 4 a 6 semanas el tratamiento y luego se va bajando. La cosa es que a los 6 meses ese paciente solo debe recibir entre 5 y 10 miligramos, o sea, 1 o 2 tabletas de prednisol. Ahora, cuando los casos son con compromiso mucho más severo y con compromiso pulmonar, entonces ahí los corticoides vía oral no funcionan. Tenemos que dar los corticoides parenterales, como el caso de metilprednisolona, un gramo por día, por 3 días. Entonces, cuando ya se ha bajado, como decir así, la inflamación de alguna manera, al inicio, entonces se asocia a otros medicamentos inmunoreguladores, inmunosupresores como metotrexate, ciclofosfamida y acetoprina. En el caso de metotrexate normalmente se indica entre 15 y 25 miligramos. Y la azatioprina de 2 a 3 miligramos por kilo de peso.
Cuando empezamos a usar metrotexate o azatioprina, el fin y el propósito es lo que han escuchado ustedes, ahorrar corticoides, ¿no? De tal manera que lo más pronto posible vamos empezando a regular los corticoides. Bueno, si el paciente no mejora dentro de 3 a 6 meses de terapia esteroidea, entonces se indica los inmunosupresores. Hay otro medicamento como la gamma globulina intravenosa, esto sobre todo en casos resistentes o que, digamos, se te comprometen la vida del paciente. En las complicaciones están relacionadas al tratamiento que varía y depende de que si hay o no hay complicaciones. El pronóstico de la miositis, polimiositis, dermatomyositis está relacionado, es realmente bueno. O sea, si se controla bien la enfermedad, el pronóstico en relación a la artritis reumatoidea es bueno. Entonces siempre tenemos que tener un parámetro de comparación. En relación a la artritis reumatoidea, si el paciente sigue su tratamiento, es bueno. Y lo cual indica que la mortalidad en estos pacientes va a disminuir, pero si es que realmente cumple el tratamiento, ¿no? Ahora, muchos pacientes, especialmente niños, entran en remisión, periodos sin presencia de síntomas. Hay muchos pacientes que realmente, digamos, por el tratamiento entran en remisión, pero hay factores, digamos, sobre todo el estrés y ese tipo de problemas que va a hacer que en algún momento la enfermedad se puede exacerbar. Recuerden que no se cura, solo se controla. En caso de refractario, hay otros medicamentos como la ciclophosphamida, carbamazepina, ciclosporina, gamma-globulina intravenosa, el micofenolato mofetil, trecolimus, féresis. En cuanto a la evolución y el pronóstico de estos pacientes, la sobrevida de los 5 años del 67% se mantiene a los 10 años. O sea, realmente el pronóstico es bueno, pero todo depende de que el paciente sea educado adecuadamente y cumpla el tratamiento. La incapacidad funcional residual, de alguna manera, tal vez no se ve con mucha frecuencia, pero sobre todo cuando el paciente no ha cumplido el tratamiento, puede quedar, pero es mínimo. Factores de mal pronóstico, el hecho de ser mayores de 60 años, sexo femenino, raza negra, enfermedad aguda, rash dérmico, disfagia, temperatura mayor de 38 grados y leucocitosis. Ahora, en cuanto a la esclerodermia. Esta es una enfermedad que va a comprometer específicamente la piel, pero como ustedes han ido viendo en el transcurso del desarrollo de las clases, estas enfermedades reumáticas tienen un punto blanco, ¿no? Una célula de ataque, un punto en el cual, digamos, es su mayor expresión de compromiso y de daño. Pero también, así como se ha visto en las otras enfermedades, también acá no solamente es piel, también son órganos internos. Entonces, la esclerosis sistémica progresiva es una enfermedad autoinmune, sistémica, crónica. Ese es prácticamente ahí cataloga todas estas enfermedades, ¿no? Que produce lesiones vasculares y fibrosis, básicamente. Lesiones vasculares y fibrosis. La relación de mujer-varón más o menos se parece a la artritis, se parece a la polidermatomyositis, es de 3 a 1. Edad de presentación, se dan cuenta, más o menos se parece también a la polimiositis entre 30 y 50 años. En cuanto a la clasificación,
Se habla, en el transcurrir del tiempo también ha ido variando mucho esto de la clasificación. Y en términos generales se habla de esclerosis limitada y esclerosis sistémica difusa. Y ahora dentro de la esclerosis limitada, básicamente es la piel. Esto lo ven más los dermatólogos. En cambio, en la esclerosis sistémica difusa, que se divide en dos, el compromiso difuso y el compromiso localizado, que antes se denominaba síndrome de Krebs, ¿no? Y hay también, digamos, sin afección dérmica. Se llama la esclerodermia sin esclerodermia. Entonces, en este caso, algo como hablábamos de la polidermatomiositis, en el caso de la dermatomiositis, no hablábamos del compromiso amiopático, dermatomiositis amiopática, que significaba que había, que había compromiso de órganos internos, pero no había compromiso de piel, ¿no? En el caso del síndrome de Sjögren, digamos, en el caso de la esclerodermia, también hay un cuadro que se denomina esclerodermia sin esclerodermia. Entonces, es sin compromiso de piel, pero sí hay compromiso interno característico de la esclerodermia. En casos de esclerosis, bueno, se habla así de esclerosis sistémica, cuando hay compromiso, como lo hemos definido, difuso o limitado. La esclerosis localizada, básicamente, digamos, eso lo manejan los dermatólogos, y dentro de estas está la morfea generalizada y la lineal, que se llama también en golpe de sable. Tal vez alguna vez van a ver, es como que, digamos, en golpe de sable, es como que hubieran agarrado un machete y le hubieran dado, digamos, desde el tobillo hasta la rodilla, y se nota, digamos, una atrofia de todo el tejido, de piel y tejido celular subcutáneo y la dermis, en ese tipo de lesión. Ahora, por ejemplo, cuando es la morfea, son placas, o sea, son áreas circunscritas, digamos, con compromiso de piel, con endurecimiento de la piel, ¿no? Y eso se denomina la morfea, y la morfea generalizada, como que hubiera, ¿no? Lesiones circunscritas, pero difusas en el cuerpo. No es generalizada como la esclerosis sistémica. Y los síndromes esclerodermiformes. Estos síndromes están inducidos sobre todo por agentes tóxicos como polvo de sílice, silicona, cloruro de vinilo. Llegó un tiempo cuando empezaron, digamos, a trabajar con silicona, sobre todo en el caso de las mujeres, ¿no? Para mejorar la fisonomía. Y de repente se encontraron diferentes estudios en diferentes regiones que hacían cuadros semejantes a la esclerodermia. Y al final definieron que la causa no es que tenían esclerodermia, sino que estos productos condicionaban este síndrome que se llama síndrome esclerodermiforme. Ahora, también hay enfermedades metabólicas como la porfiria cutánea tarda y la diabetes mellitus, que puede también condicionar un síndrome esclerodermiforme. Y, por ejemplo, en inmunológicas también la respuesta contra el huésped, ¿no? Enfermedad injerto contra el huésped. Esto es para hacer una pequeña diferencia entre la esclerodermia difusa, digamos, entre la difusa y la localizada, antes llamada síndrome de Krebs. Por ejemplo, la afección cutánea compromete parte proximal y distal de los miembros, cara y tronco. Parte proximal y distal de los miembros, cara y tronco. Y en el caso de la circunscrita, o lo que antes se denominaba síndrome de Krebs,
es distal desde los codos y en la cara. O sea, el compromiso en el caso del síndrome de Krebs es en la parte distal, ¿no? De las manos, o sea, hacia el codo, y en la cara. Ahora, el otro aspecto es que en cuanto al fenómeno de Raynaud, ¿no? A la aparición en el primer año o en el momento de las lesiones cutáneas, y en el caso de la circunscrita puede preceder en años la afección de la piel. La afección visceral, lógicamente que la esclerosis sistémica progresiva, ¿no? La que conocemos, es, digamos, el compromiso interno de los órganos es mucho mayor. Compromete pulmones, puede producir fibrosis pulmonar, puede comprometer a nivel renal y condiciona crisis hipertensiva vasculorenal, puede haber problemas gastrointestinal y cardíaco. En el caso de la circunscrita o síndrome de Krebs, puede haber problemas gastrointestinal, hipertensión arterial pulmonar. En esto sí es mucho más frecuente la hipertensión arterial pulmonar a 5, a 10, a 15 años de evolución. Y el 10% está asociado sobre todo también con otras enfermedades, en caso del síndrome de Krebs, con cirrosis biliar primaria. En cuanto a la capiloscopía, no se encuentran dilataciones y desaparición de estos capilares. Esto se refiere a nivel de la superficie del pulpejo de los dedos, ¿no? Entonces, con un instrumento que se llama capiloscopio, se evalúa este tipo de lesión. En el caso de Krebs, solamente hay dilatación sin desaparición importante. Y de anticuerpos, aquí sobre todo es característico anticuerpo topoisomerasa 1, que es el anti-SSL70. Y en el caso del síndrome de Krebs o circunscrita, es anticuerpo anticentrómero. Acá, por ejemplo, la esclerodermia, en el caso de la esclerodermia difusa sistémica, tiene 3 fases. Una fase edematosa, una fase fibrótica y una fase atrófica. Por eso que, por ejemplo, los pacientes van a consultar al médico diciendo, doctor, tengo periodos en que se me inflaman los dedos, ¿no? Entonces se ponen rígidos, duros, pero no es engrosamiento de la piel, solamente hay edema, inflamación de los dedos, de las manos. Y este periodo puede durar 3 a 5 a 6 meses. Luego viene la fase fibrótica. Por ejemplo, aquí, ¿no? Ven este edema de los dedos, ¿no? Con piel brillante. Y aquí ya, digamos, es una etapa un poco más avanzada, en el cual el problema, sobre todo a nivel de los pulpejos de los dedos, va a condicionar isquemia a nivel de la zona de los pulpejos de los dedos, va a producir necrosis y además puede dejar lesiones cicatrizales a nivel de los pulpejos de los dedos, pues esta ya es una fase, estaríamos en la fase fibrótica. Aquí el daño es mucho mayor, ya aquí, digamos, hay incluso resorción ósea, sobre todo de las falanges distales, o sea, se produce osteolisis, ¿no? Osteolisis de las falanges distales. Y esto, bueno, es, sobre todo, digamos, en estos pacientes se va a asociar con telangiectasias. Entonces, en cuanto a la ectopatogenia, es decir, producción excesiva de fibras colágeno a partir de fibroblastos por estimulación de los factores transformante beta tumoral. Entonces, y también hay otro factor transformante endotelial, que es los que van a condicionar todo este proceso de desorden y fibrosis en los diferentes órganos. Va a producirse vasoespasmo, isquemia vascular,
por predominio de mediadores vasoconstrictores como las endotelinas. Bueno, este es un proceso, ¿no?, en el cual, digamos, este factor beta tumoral o el factor endotelial, estos van a actuar sobre los fibroblastos, van a producir, digamos, van a estimular la producción de ciertas citoquinas, van a atraer los linfocitos C, los linfocitos T, y entonces va a aumentar digamos, la producción de colágeno, que no va a ser degradada y va a condicionar fibrosis. Y esto, este compromiso de los vasos va condicionado por las endotelinas, va a producir obstrucción vascular, isquemia y fibrosis de los tejidos comprometidos. En cuanto a la patogenia de la esclerodermia, va a haber, en cuanto a la inmunidad celular, la presencia de linfocitos T y citoquinas. Y en cuanto a la inmunidad humoral, anticuerpos anti-CL70, anticuerpos anti-RNA polimerasa 3 y anticuerpos antifentrógeno. Entonces, esto es un esquema de cómo se podría relacionar, digamos, el proceso de daño o la presencia de todos estos elementos que van a producir al final la esclerodermia. Entonces hay factores ambientales, ¿no?, que actúan junto con la predisposición genética en el sistema inmune. Se produce, digamos, liberación de citoquinas, se produce daño endotelial, produce cinta de colágeno que no se destruye y al final proliferación de fibroblastos. En cuanto ya habíamos dicho, la clasificación, la esclerodermia sistémica difusa, esclerodermia sistémica limitada, esclerodermia sin esclerodermia, y la localizada, que es la morfea, la lineal y la morfea generalizada. Aquí, por ejemplo, vemos el compromiso difuso ya de la esclerodermia, que compromete cara, que compromete tórax, que compromete las partes proximales o distales de los miembros superiores. Y en el caso, digamos, de estos anticuerpos topoisomerasa 1, o llamada también anti-SCL70, los niveles séricos de los anticuerpos antitopoisomerasa correlacionan en forma positiva con la gravedad y la actividad de la enfermedad. En cuanto vemos dentro de la patogenia, la lesión endotelial está favorecida por el aumento del factor von Willebrand y el incremento del factor cuarto plaquetario. Como habíamos dicho más antes, la esclerosis sistémica progresiva se divide en tres fases. En la fase 1, edematosa, es sobre todo en manos y pies. En manos y pies y dura semanas a meses. La indurativa, la piel está engrosada, brillante, pierde arrugas, fibrosis de la dermis, obliteración de los vasos pequeños. Y en la fase atrófica, la piel atrófica, no de herida a planos profundos, más o menos 3 a 10 años después de haber iniciado la fase indurativa. Atrofia, también se produce atrofia de los anexos. Y esto asociada con fenómeno Raynaud. Aquí estamos viendo la fase edematosa con inflamación simétrica de las manos, y esto puede ser también de los pies. Y en esta fase indurativa, ¿no?, en el cual, digamos, se endurece la piel, brillante, y la fase final es la atrófica, en que incluso ya se produce osteólisis de las falanges distales. En cuanto al fenómeno de Raynaud,
bueno, dentro de las manifestaciones clínicas está asociada con fenómenos de reinado, fatiga, puede haber fatiga, y hay compromiso musculoesquelético. Se dan cuenta que estas enfermedades siempre comprometen no solamente el órgano a que está dirigido, sino también presentan algunas semejanzas, ¿no? Artritis, no, digamos, artralgias, que es lo más frecuente, artritis, es raro, pero puede presentarse, y esto de fatiga muscular. Bueno, todo estos, como ya habíamos dicho, todo este proceso está relacionado a aumento de los niveles del factor von Willebrand, activador tisular de plasminógeno, y moléculas de adhesión intercelular, sobre todo las endotelinas, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, esto hablando del fenómeno Raynaud. Al inicio se puede presentar, digamos, en forma simétrica, puede comprometer algunos dedos. Esto específicamente se ve a nivel de los dedos de las manos, a nivel de la zona nasal y también a nivel de pabellón auricular. Entonces, la primera fase, ¿no? Cuando se presenta esta manifestación del fenómeno de Raynaud en los pacientes con esclerodermia, la primera es palidez, ¿no? Palidez a nivel de las falanges comprometidas. Luego, a medida que digamos, el proceso va pasando, el proceso va hacia digamos, la fase final, que es el color de la piel se vuelve roja, ¿no? Entonces pasa de los dedos blanquecinos, pálidos, luego, digamos, cuando ya termina el proceso de la vasoconstricción, la piel se pone roja, ¿no? La piel de los dedos. Aquí vemos, por ejemplo, alteraciones a nivel de la boca, lo que se llama la boca fruncida. ¿Por qué se presenta esto de la boca fruncida? Es por la esclerosis de los músculos peribucales, ¿no? Entonces, esto es una evidencia del proceso de fibrosis a nivel, ¿no?, de estos músculos. Aquí, por ejemplo, tenemos también compromiso a nivel que está asociado sobre todo con telangiectasia, que básicamente a nivel de la cara, que uno puede, a nivel del tórax, que se puede evidenciar. Por ejemplo, bueno, la fase edematosa, la fase indurativa y la fase atrófica, ¿no? En esta foto ya estaríamos, digamos, en la fase atrófica, en que el músculo, o digamos la piel se ha atrofiado, es una capa delgada, pero no adherida a planos profundos, y hay lesiones ulcerativas en los pulpejos de los dedos, ¿no? Como vemos acá, ¿no?, lesiones ulcerativas en los pulpejos de los dedos, de las manos o de los pies. Y que cuando se cura, digamos, deja cicatriz. Otro de los problemas que pueden presentar, sobre todo en pacientes con esclerosis sistémica limitada, es la calcinosis, algo parecido como la dermatomiositis, ¿no? Y esta calcinosis, por ejemplo, lo observamos aquí a nivel de los dedos de las manos, vemos a nivel en la zona cercana a los codos, o sea, en las zonas de presión, ¿no? Bueno, esta piel está brillante, está engrosada, ¿no? Y desaparecen las arrugas faciales y donde estuviera comprometiendo, ¿no? Aquí lo mismo, ¿no? Acá, digamos, se produce este compromiso de piel, va a condicionar también pequeñas úlceras a nivel de la mucosa, cerca a los labios,
que se va a erosionar y al final de cuentas, digamos, va a dejar las cicatrices, ¿no? Bueno, esto también a nivel de piel, a nivel de los pies, ¿no? También hay compromiso, ¿no? Como ya se definía, es un compromiso a nivel proximal y a nivel distal. Esto ya es un compromiso generalizado. El fenómeno de Raynaud, ¿no? Es una manifestación inicial en las formas limitadas, en el 100%, y en las formas difusas, en el 70%. Localización, manos, pies, punta de la nariz y lóbulos de las orejas. Y los factores que condicionan este cuadro van a ser el frío, las vibraciones, el estrés emocional. Entonces, entra por 3 fases: la palidez, la cianosis, ¿no? Se vuelve morado el dedo, y la tercera fase, cuando ya está terminando, el enrojecimiento. Ahora, el compromiso aparte de la piel, es a nivel musculoesquelético. Entonces, vamos a encontrar, sobre todo, como dijimos, artralgias y infrecuentemente artritis. Va a haber mialgias, miopatía progresiva, alguna miositis indistinguibles de la polimiositis. Va a haber, como dijimos, osteólisis de falanges distales y va a haber calcinosis. Entonces, artralgia generalizada, rigidez matutina, algo parecido como en la artritis reumatoidea, poliartritis simétrica, pero este es infrecuente. Resorción ósea, engrosamiento de las vainas tendinosas, de tejido subcutáneo y de piel. Entonces, ese engrosamiento no solamente de piel, sino tejido celular subcutáneo y vainas tendinosas, la conectinosis subcutánea, la debilidad muscular distal y proximal y osteopenia. Entonces, artralgias, artritis, y como dijimos, también si no este paciente no se atiende oportunamente, va a llevar a contractura e inflexión de los tendones. Por eso que también otro de los problemas es contracturas tendinosas. Y bueno, dentro de los otros compromisos que puede presentar la esclerodermia sistémica, es sobre todo enfermedad pulmonar intersticial, fibrosis pulmonar, puede producir hipertensión pulmonar raro, es mucho más frecuente con el limitado circunscrito o síndrome de Krebs, ¿no? La hipertensión pulmonar. Y el derrame pleural también es raro. Ahora hay otro aspecto también está relacionado que dentro de todo esto de fibrosis pulmonar intersticial y hipertensión arterial pulmonar también hay dolor torácico. La fibrosis pulmonar característica es también casi bivasal, ¿no? Ahora, la manifestación de cardiovasculares, puede haber pericarditis, pero realmente puede ser infrecuente. Como dijimos, puede haber miocardiopatía fibrótica, con o sin bloqueo cardíaco que puede condicionar arritmia y puede producir daño hasta llevar al paciente a la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Y la enfermedad de compromiso de arterias coronarias no es frecuente. Entonces, en cuanto a compromiso renal, va a haber proteinuria e insuficiencia renal crónica, y la crisis esclerodérmica es un cuadro es un cuadro agudo que realmente, si no se controla al paciente, puede llevar, es una causa alta de morbimortalidad. Entonces, la crisis esclerodérmica va a producir hipertensión arterial maligna, azoemia, encefalopatía hipertensiva.
Antes, el compromiso renal era pues una de las principales causas de muerte en los pacientes. Ahora con el tratamiento realmente ha disminuido este riesgo de morir. La insuficiencia renal se puede presentar sobre todo en las fases avanzadas de la enfermedad, ¿no? Y el compromiso gastrointestinal puede producir también por compromiso, digamos, puede producir disfagia por compromiso de la musculatura lisa que causa dilatación esofágica. Y una de los cuadros características de estos pacientes de compromiso a nivel gastrointestinal es el reflujo gastrointestinal, gastroesofágico, y que va a producir esofagitis por reflujo. También puede comprometer dentro del aparato digestivo el intestino delgado y va a condicionar hipotonía, hipomotilidad, sobre crecimiento del bacteriano, lo cual va a producir también secundariamente diarrea, síndrome de mala absorción y en el caso del intestino grueso va a condicionar también hipomotilidad, se va a formar divertículos de boca ancha y estreñimiento. En el caso del estómago, ¿no? Va a producir flujo gástrica rápida, ¿no? Precoz, y ectasia venosa adelante, ¿no? Que va a condicionar hemorragia digestiva alta. Entonces, a nivel del esófago, disfagia, reflujo gastroesofágico, esofagitis, erosiones, sangrado, estenosis y esófago de barrera. En el estómago, gastritis, retardo en el vaciamiento gástrico, sangrado, ectasia vascular antral y lo cual va a condicionar lo que se denomina estómago en sandía. En cuanto al intestino, ya dijimos constipación, distensión abdominal, intestino delgado, dismotilidad intestinal, pseudoobstrucción intestinal, dolor abdominal, diarrea y sobrecrecimiento que secundariamente condiciona diarrea. En cuanto al laboratorio, vamos a encontrar factor reumatoideo positivo. Recuerden que este es a títulos bajos, ¿no? Para no repetir. Vamos a encontrar anticuerpos antinucleares en un 30% de 39% de pacientes. En el síndrome de Krebs vamos a encontrar la característica del síndrome de Krebs es anticuerpos anticentrómeros, 50-95%. Y en la esclerosis sistémica difusa progresiva, anticuerpos anti-SL70, que es característico de este cuadro. Criterios de clasificación, criterios mayores, la esclerodermia proximal. Criterios menores, esclerodactilia, cicatrices digitales, fibrosis pulmonar bivasal. En cuanto al tratamiento, como vemos, siempre los aspectos, tenemos el tratamiento no farmacológico y el tratamiento farmacológico. Y dentro del tratamiento no farmacológico es sobre todo medidas generales, evitar el frío, la nutrición tiene que ser hiperproteica fraccionada, porque estos pacientes, como tienen esa sensación de plenitud rápida, entonces no pueden tener, digamos, una ingesta de los alimentos como cualquier persona normal, 3 veces al día, se tiene que fraccionar. En cuanto a medicamentos, colchicol, de alguna manera se le denomina también antifibrótico, pero de alguna manera ayuda en ese proceso. Bueno, antes había la de penicilamina, pero ahora ya por sus efectos tóxicos ya no se está utilizando. Fenómeno de Raynaud, crisis esclerodérmica,
Y, por ejemplo, en el fenómeno del RENA, lo que se hace es vasodilatadores. Aspirina, ¿no? En baja dosis, 80, 100 miligramos, y, por ejemplo, también se les administra nifedipino o sus derivados, ¿no? Entonces, eso mejora la circulación y ayuda al paciente en esta situación del fenómeno renal. Es importante el cuidado de la piel, úlceras cutáneas. Por ejemplo, ahí el Bocetan y la aspirina son importantes, sobre todo para evitar de que se siga formando, siga produciendo isquemia a nivel de las falanges distales, formarse de úlceras y cicatrices, ¿no? En cuanto al fenómeno renal, las medidas generales, básicamente hay que evitar el frío, hay que digamos, eliminar el tabaco, el estrés, porque esos en las enfermedades reumáticas sistémicas son los que activan y activan la enfermedad. Digamos, el uso de productos farmacológicos, los calcio antagonistas, y también el sildenafilo, el Bocetan, pentoxifilina ayuda a todo este proceso de mejorar la circulación, ¿no? Sobre todo en las partes distales. Pronóstico, la forma limitada es, bueno, 10% evoluciona a hipertensión pulmonar arterial. La supervivencia a los 5 años, 90%. Y a los 10 años, 75%. En la forma difusa, el pronóstico no es bueno. La muerte, sobre todo, es por compromiso cardíaco y pulmonar. Y la supervivencia a los 5 años, 70%, y a los 10 años, 55%. Bueno, eso sería todo. Y ¿hay alguna pregunta? Sí. Antes, por ejemplo, y ya a este tipo ya entonces la otra alternativa, por ejemplo, en un momento de mensaje se utiliza en pacientes que tienen hay compromiso pulmonar, por ejemplo, se utiliza el micofenidato como objetivo, ¿no? Y en las formas más severas de la enfermedad, entonces ahí ya entra la ciclofosfamida. Por ejemplo, hay compromiso del pulmón, una necesidad artificial acelerada. Entonces, en estos casos, o se le da, por ejemplo, un mandato positivo, pero si verdaderamente el paciente que está avanzando con demasiado y puede llevar a fibrosis pulmonar total, los pulsos de ciclofosfamida, o en el caso, digamos, y la otra alternativa que ahora también se está viendo es el rituximab. El rituximab, ¿no? Que es terapia biológica, sobre todo, digamos, por ejemplo, en el lupus se utiliza cuando hay compromiso severo del riñón, o hay compromiso del pulmón, o hay compromiso del sistema nervioso central. Entonces, tiene que ser agresivo. Entonces, lo mismo digamos en esto, si fuera un proceso, digamos, acelerado de una polimiositis, de esclerodermia, entonces en esas situaciones se tiene que utilizar drogas mucho más
otra terapia diagnóstica que también están teniendo esta utilidad en esas situaciones especiales. Y en el caso del compromiso, en el caso de la crisis renal, entonces ahí, con calcio antagonista, se da el tratamiento para sobre todo bajar la presión, porque la presión, como decía ahí, el paciente fallece con el problema de la endocrinía, que le condiciona fibrosis de los conductos, del sistema de conducción cardíaca, entonces, y altera toda la musculatura cardíaca, entonces ya no funciona como debe ser. Y por eso que decía, ¿no?, de que en esas condiciones puede conducir a insuficiencia cardíaca. Bien, ya nos estamos viendo a la siguiente.